Bueno, genial entonces. Vamos a ir, vamos a ir arrancando por respeto a la persona que tiene que dar nuestra charla y también para los que se han conectado en el horario que corresponde. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Ana Laura Vigain, estoy en la subcomisión de entrevistas y además, bueno, soy conocida y amiga de Mariano y es una persona que realmente estimo un montón. Somos de la misma ciudad y pertenecemos al mismo centro vasco, Ibaico Izarra, de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Bueno, hoy Mariano nos va a hablar de un tema súper interesante, es una propuesta que teníamos ganas de hacerla, de programarla, y bueno, la verdad que agradecida, Mariano, tanto yo como mi subcomisión y como todo UCADE, por haberte prendido sin ningún drama a esta iniciativa. Así que bueno, los dejo acá con Mariano que se presente de la forma que más quiera y que nos comente un poco a ver por dónde va a ir esta charla sobre ETA. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. La verdad es que me tomó por sorpresa el pedido de Vichy de hablar de ETA porque es un tema que los vascos generalmente evitamos hablar. No me pregunten por qué, es como un tema tabú, pero que es parte de la historia reciente del pueblo vasco y que me he dedicado durante un tiempito a buscarle algún sentido, buscarle algún camino como para entenderlo, porque es muy difícil entender la historia de ETA y separarla de la historia del País Vasco. Bueno, me presento, me llamo Mariano David Silva Torrea, concordiense, tengo 41 años, soy técnico superior en comunicación social, doy clases en un instituto terciario aquí de mi ciudad, trabajo en radio, soy conductor de un programa de radio diario, un programa de humor que no tiene nada que ver con lo vasco, aunque tuve también mi experiencia en programas de radio de cultura vasca. Soy formador de cultura vasca con un par de cursos que hice en FEBA ya a principios de siglo, y bueno, y ahí tuvimos un par de personas que nos incentivaban a buscar respuestas a preguntas que nos hacíamos. Y una de las preguntas fue justamente, che, ¿qué onda con ETA? Y hay gente que mira para otro lado, hay gente que no quiere saber nada del tema, hay gente que se ha enterado de ETA solamente lo que sale en la prensa, y es por eso que decidí ponerle un título a este conversatorio y me gustó el título de conversatorio porque quiero, sinceramente, pretendo que si alguna persona por ahí tiene alguna pregunta o quiere interrumpir en algún momento, me encantaría que esto sea más una charla que un monólogo. Así que estoy predispuesto a responder cualquier cosa que si tengo la respuesta se la daré, siempre desde mi punto de vista, y si no la tengo, bueno, les diré, no sé. Antes de comenzar, también tengo que plantearles mi postura política en lo que se refiere a lo vasco. Yo pertenezco a un partido político que es EA, el Eusko Alkartasuna, que es una escisión de allá de la década del 80 de lo que es el Partido Nacionalista Vasco, un partido que es de corte nacionalista, pero que busca todo por la vía pacífica. Me considero reformista y así por eso me acerqué tanto a ese partido político, porque es como que uno no puede entender la historia de lo vasco, sobre todo lo contemporáneo, si no se mete un poquito en la vida política. Bueno, antes de comenzar esto, planteé para quién iba este conversatorio. Y por lo que me comentó Vichy, la mayoría no está muy empapado del tema vasco, no está muy empapado del tema ETA, y es por eso que voy a empezar como quien dice de cero. Y empecé a hacerme algunas preguntas a mí mismo. La primera pregunta fue, ¿qué es ETA? Me preguntaba si es terrorismo o no. ¿Qué es Euskal Herria? ¿Existe Euskal Herria o no existe Euskal Herria? Muchos miembros de los centros vascos me quieren acuchillar cuando hago la pregunta si existe o no existe Euskal Herria. Y después les voy a comentar por qué viene todo esto. Eh, ¿Los vascos apoyaron o apoyan a ETA todavía? ¿Se puede entender a ETA desde fuera del País Vasco? ¿Está bien reconocer el accionar de ETA, ya sea durante toda su historia o en parte de su historia? ¿Aún existe ETA? ¿Aún hay consecuencias del accionar de ETA en el País Vasco y en el mundo? ¿Hay una sola ETA? ¿Son los buenos o son los malos? Esa es otra de las grandes preguntas.
Y las dos últimas preguntas que me hice fue, ¿cómo trató la prensa internacional el tema de ETA? Y si se puede separar ETA de lo vasco. Y me di cuenta que me metí en una camisa de 11 varas. eh, y que se complica mucho separar una cosa de la otra. Entonces decidí, sin mentirles, tengo 3 hojitas acá con apuntes. Estas 3 hojitas en su momento fueron 20. Y dije, no, no puedo meter con tanta información. Así que decidí tratar de transformar esto en un disparador. Es decir, presentarles a ustedes el tema y que sea para ustedes el punto de partida para que cada uno comience a investigar. ¿Qué significa JQ? Que es la palabra que utilicé al principio el nombre de charla. JQ es una de las, en realidad la frase completa es JQ y Divasi Arte, fue uno de los lemas de ETA, que significa darlo todo hasta obtener lo que quiero. JQ y Divasi Arte. En realidad, literalmente, y José que está por ahí me puede corregir, que parece que maneja un poco más el euskera que yo, literalmente significaría algo como te voy a golpear hasta conseguir lo que quiero. Por lo menos esa es la definición que me dieron a mí en el País Vasco. Pero en esencia sería algo así como voy a insistir hasta que poder lograr mi objetivo. Con fuerza hasta ganar, dice José. Es más o menos por donde viene el tema. Bueno, ¿cómo entender a ETA? Para entender a ETA vamos a viajar en el tiempo, porque tenemos que entender el pueblo vasco. Y no se preocupen que no voy a hacer un monólogo de los 7.500 años de historia que tiene el pueblo vasco, pero sí voy a marcar hitos eh, importantes. ¿Por qué? Porque es importante conocer por qué los vascos llegaron a este momento. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros que escribieron sobre los vascos? Una característica de la historia del pueblo vasco es que su historia no está escrita. Los primeros que escribieron sobre ellos fueron los romanos, allá en el siglo II a.C., cuando invadieron toda la zona de lo que los vascos consideramos como Euskal Herria, pero la romanización ahí no fue completa. Es decir, los romanos llegaron, pero los vascos, como siempre lo hicieron en su historia, se adaptaron bien a esta nueva etnia que llegó. Los romanos estuvieron nada más ni nada menos que 600 años en esas tierras, o sea, toda una vida, por decirlo literalmente. Y enseñaron a los vascos métodos de agricultura, con nuevos métodos de riego, perdón. Todavía hay acueductos románicos, porque no son romanos, sino románicos, hechos por vascos, pero el estilo románico, en diversas partes del País Vasco. También enseñaron construcciones y por supuesto le enseñaron lo que son los caminos, hacer caminos, que era muy importante para el pueblo romano, y le enseñaron tácticas militares, algo que el pueblo vasco no tenía. ¿Por qué? Han escuchado hablar del nombre Euskal Herria, que es el nombre con que los vascos reconocemos a los territorios históricos. Euskal Herria significa literalmente la tierra del euskera o tierra donde se habla el euskera. Eso significa que en un primer momento los vascos no tenían un concepto de nación, sino que el gran amalgamante de su cultura era la lengua. La idiosincrasia del vasco, ¿cómo decirlo? El, el núcleo de la parte social del vasco estaba en su casa, en el caserío. Bueno, en el siglo V, los pueblos del norte de Europa, los bárbaros llamarían los romanos, buscan expandirse hacia el sur. La mayoría solamente pasa por el País Vasco y no se quedan, salvo los visigodos y los francos, que sí se instalan los francos al norte de los Pirineos, lo que sería el límite entre la actual Francia y España, y los visigodos que se instalan al sur. Y los vascos quedan en un reducto chiquitito, así, más o menos donde actualmente está Navarra y Euskadi, se quedan, como quien dice, rodeados de enemigos. Es ahí donde la gran ciudad de los vascos comienza a tomar forma. Los romanos habían fundado una ciudad en lo que ahora es Navarra, a la que llamaron Pompaleo, justamente por el emperador Pompeyo. Pompaleo después se transforma en lo que hoy conocemos como Pamplona, para los vascos Iruña. Esa ciudad comienza a crecer y comienza a solidificarse y transformarse en la cabecera de lo que más tarde va a ser un reino.
Bueno, pasaron los visigodos, los francos. En el siglo VIII comienza el avance de los musulmanes que van desde el sur, desde la zona de lo que hoy es Marrakech y todo eso, se van subiendo por la península ibérica y también rodean a lo que es el pueblo vasco. Siguen estando los francos al norte y los musulmanes en el sur, y aquí que se fortalece la ciudad de Pamplona. Ya en el siglo X, Pamplona se eleva como un reino. Sancho el Mayor expande el reino de Navarra a su máxima extensión. Luego, en el siglo XI, Sancho el Sabio, ya el siguiente rey de Navarra, transforma lo que fue en su primer momento el reino de Pamplona en el reino de Navarra, y ya nos vamos acercando a lo que es la Navarra un poquito más moderna. A ver, ya en esa zona todavía existían los vascones, que es ahí donde viene el término vasco, es decir, bajo el reino de Navarra. Dentro de los vascones estaban los vizcaínos, los alaveses y los guipuzcoanos, y por supuesto los navarros, ya también en la zona norte, en la zona de Suberoa y Lapurdi también había tribus vascas. Ya con esta llegada de los musulmanes, comienza a dibujarse lo que empieza a achicarse un poquito el reino de Navarra. ¿Por qué? Porque Sancho el Mayor ya había tenido muchos hijos y empezó a dividirse un poco la tierra, y lo que quedó como el último reino de Navarra, es decir, de Sancho el Sabio, era lo más parecido que hay a la Euskal Herria histórica del pueblo vasco actual. Bueno, después aparecen dos grandes reinos, que son Castilla y Aragón, y el reino de, por supuesto, también el reino de León, no nos podemos olvidar, que fueron los primeros grandes reinos de esta zona. Los reinos de Castilla y León echan a los musulmanes en el año 1200, Vizcaya se une a Castilla, luego conquistan la capital de Álava, Victoria, y con ellos también se lleva a Castilla todo lo que sería la provincia de Álava y Guipúzcoa. Navarra queda del tamaño de la actual provincia, del actual estado foral de Navarra, pero todavía conserva su estatus de reino. Ya echaron a los musulmanes, y en el siglo XV quedan cuatro reinos solamente en la península ibérica, que son el reino de Castilla, o Castilla y León, como le dicen algunos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada y el reino de Navarra, que son los cuatro reinos que están en el escudo actual de España. Bueno, esos cuatro cuadrantes que tiene el escudo de España contiene esos cuatro reinos. ¿Qué pasa? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón dicen, vamos a casarnos, no por amor, sino porque uniendo esos dos reinos generan un poder muy grande en la península ibérica, y bueno, y comienzan a ser llamados los reyes católicos de España. Obviamente en el siglo XVI, ya apenas un tiempito después de que estos reinos se unen, cae Granada, y en 1512 cae el reino de Navarra. Pero consigue mantener los fueros, que los fueros son muy importantes. Los fueros quizás son la base de todo lo que se va a construir, o de lo que vamos a ver más adelante cuando comienza a nacer los inicios de ETA. Le decía, cae el reino de Navarra, pero conserva los fueros. Una de las consecuencias de esto en lo social es que los vascos comienzan a unirse a las expediciones del resto de España alrededor del mundo, y comienza a armarse la diáspora vasca, y es por eso que en América, sobre todo, hay muchos apellidos de aquel origen. Bueno, acá comenzamos con los conflictos con los vascos, porque saltamos del año 1512, ahí más o menos se estabiliza las cosas, pero en el año 1700 muere el rey Carlos II y no tiene descendencia. Y todos sabemos que cuando muere un rey y no tiene descendencia, en los alrededores comienzan a pelearse por lo que queda. Aquí aparecen dos grandes potencias. Por un lado, aparece Felipe, un príncipe francés de la familia de los Borbones, y por otro lado aparece el archiduque Carlos de Austria, ambos con relación con la familia real española, y eso los lleva a querer disputarse el trono. Y ahí comienza una guerra llamada la Guerra de Sucesión, perdón, la Guerra de Sucesión Española. Los vascos
se alían con la familia de los Borbones, y en esta ocasión les sale bien. Es decir, los vascos eh, participan de esta guerra, ganan la guerra de sucesión, Felipe de Borbón toma la corona y como recompensa a los pueblos vascos les mantiene los fueros. Es decir, que en ese momento Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra seguían manteniendo los fueros. Por ahí, si ustedes no saben qué son los fueros le permitía a estos territorios autogobernarse. Pero lo más importante que tenían los fueros es que les permitía a los territorios cobrar sus propias aduanas. Y que cobraba las aduanas tenía más riquezas en los reinos. Entonces, esto le servía mucho a esa parte de la península ibérica. Bueno, a ver, al finalizar el siglo XVIII ocurre la Revolución Francesa. 1789, revolución en Francia. En Francia todavía al norte de lo que actualmente, o mejor dicho, de lo que en aquel momento era el Reino de Navarra, al norte estaba el Ducado de Vasconia, que todavía mantenía la parte vasca de la zona francesa. Bueno, ocurre la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa viene la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son todos iguales, dice la Revolución Francesa, pero obvio, son todos iguales, pero franceses. Es por eso que acá comienza a desvanecerse la cultura vasca en la zona francesa. Muchos integrantes del pueblo vasco son llevados a la zona de París, muchos mueren en el camino, porque la idea es educar y poner familia francesa, es decir, que durante todo el territorio francés haya franceses. Eso ocurre del lado norte de los Pirineos. Del lado sur de los Pirineos, los Borbones, si bien en un primer momento le respetaron los fueros a los vascos, se están dando cuenta de que no es mucho negocio que haya provincias que tengan sus propias aduanas y que puedan autogobernarse. Y es por eso que cada vez hay más presión para quitarle los fueros a estos territorios. Pero sin una buena excusa o sin un buen argumento, obviamente que no podían hacerlo. Es ahí donde muere el rey Fernando VII. Fernando VII, el mismo rey que tuvimos el placer de conocer aquí en la Revolución de 1810, ese Fernando VII que tanto nos costó a la zona de Latinoamérica esa cruel guerra de emancipación. Bueno, muere Fernando VII, pero no tiene hijos varones para sucederlo. Solamente tiene una hija, que es Isabel, que en ese momento tiene creo que 3 años. Hay una ley entre los Borbones, que es la ley sálica. Entre muchas cosas, esa ley impide, así decía, a las hembras y a sus descendientes llegar al trono. Bueno, se borra esa ley, logran que Fernando VII borre esa ley, su esposa en ese momento, conocida como Cristina, borra esa ley. Entonces cuando muere Fernando VII, Carlos, que era el hermano del rey Fernando, que ya se frotaba las manos, decía, bueno, me toca a mí, ahora ser el rey. Bueno, Carlos pierde el título de príncipe de Asturias, que es el título que lleva el príncipe heredero, y pasa todo a su sobrina, con su cuñada, vendría a ser con Cristina, como su regente, hasta que su sobrina cumpla los 18 años. Ahora, ahí se arma una guerra, nuevamente, que son conocidas como las guerras carlistas, y aquí viene el punto de inflexión en la cultura vasca. Las guerras carlistas fueron, algunos dicen 3, otros dicen fueron 4, en realidad fueron, la mayoría de los historiadores coinciden que fueron 3, de las cuales la primera y la tercera prácticamente ocurrieron en territorio vasco. Los vascos apoyaban a Carlos por la sencilla razón de que Carlos era más tradicionalista y pretendía conservarle los fueros. Ya Cristina venía con las ideas liberales y un poquito más centralistas, y ya no había tanta buena onda ahí. Bueno, ¿qué pasa? Pierden los carlistas, se viene la venganza, por decirlo de una manera, le quitan los fueros a los 4 territorios vascos en la zona de, de España, y acá comienza un derrotero nuevo, que comienza a finales del siglo XVIII con una persona que se llama Sabino Arana, que viene de una familia carlista. Sabino Arana y Goiri fue el creador, el fundador, mejor dicho, del Partido Nacionalista Vasco.
que empieza en un primer momento como un partido vizcaíno solamente. Él hablaba de los vizcaínos como una nación y, y comienza a trabajar en el concepto de nación. Es justamente la primera vez que se comienza a hablar de nación. Se va expandiendo de a poco. Bueno, Sabino Arana crea la Icurriña junto con su hermano, Luis Arana y Goidi, y crean también un neologismo, que es el neologismo Euskadi, patria de vascos. En vez de Euskal Herria, tierra del euskera, Euskadi, patria de vascos. Bueno, el nacionalismo vasco no tiene mucho arraigo al principio, por una sencilla razón. Vienen las guerras, la Primera Guerra Mundial, que tapa todo. Después de la Primera Guerra Mundial se afianza un poco más el nacionalismo. Hay elecciones en el País Vasco, en España. Gana, allá por mediados del 30, las elecciones, un frente que se llama el Frente Popular, donde estaban todos los frentes de izquierda, más el Partido Nacionalista Vasco. Y a consecuencia de esta victoria del Frente Nacional, ocurre un levantamiento comenzado por Francisco Franco y comienza la Guerra Civil Española. Y ahora sí, después de esta introducción, que espero no haberlos aburrido tanto, vamos a entrar con el tema de ETA. Y esta es la parte de ETA que poca gente conoce, porque la mayoría, cuando escucha hablar de ETA, habla de la ETA de la etapa de la violencia, esta violencia que sale en los medios internacionales sobre todo. Cuando llegaban noticias del País Vasco, llegaban noticias relacionadas con ETA, no eran cuestiones culturales ni nada de eso. Bueno, ¿cómo nace ETA? Terminó la Guerra Civil Española, el gobierno vasco se va al exilio. ¿Por qué se va al exilio? Porque no podía quedarse. Cuando gana el franquismo habla de una sola España, de un solo idioma, se borran todo lo que tiene que ver con la identidad propia de cada comunidad autónoma, que son muchas, se prohíben los idiomas autonómicos, se prohíbe el catalán, se prohíbe el euskera, se prohíbe el galego, se prohíbe el asturiano, se prohíben todos los idiomas que no sean el español. Es ahí cuando un grupo de jóvenes universitarios, ellos, de la Universidad de Deusto, la Universidad de los Jesuitas, que todavía está ahí junto a la ría de Bilbao, la Universidad de Deusto, estos alumnos comienzan a plantearse, bueno, la identidad justamente, buscar sus raíces. Y comienzan con pequeñas publicaciones clandestinas, publicaciones que llegan desde el exterior, obviamente, sobre todo de la zona de Venezuela, que es donde la mayoría de los vascos perseguidos políticamente emigraron. Recordemos que aquí en esta zona también había dictaduras y era complicado, porque las dictaduras se ayudaban mucho entre sí, era complicado venir a Argentina o Uruguay, que también fue uno de los países que siempre recibió exiliados, pero bueno, en este caso fue Venezuela. Es más, Radio Euskadi, en el exilio, salía desde la selva venezolana. Y de ahí también salían publicaciones como EGI. EGI era una publicación nacionalista que se publicaba en Venezuela y llegaba de contrabando al País Vasco. La mayoría, he visto un par de ejemplares de EGI, y la mayoría de estas publicaciones eran nada más ni nada menos que cuadernos con eh, relatos de historia de los vascos. Tenía un encabezado que decía, después de leerlo, pásalo a otro. Era como el pedido. Como no se podían llevar muchos, le pedían a la gente que después de que lo leyeran, se los pasaran a otro. Estos se suman después a publicaciones universitarias propias de los universitarios que se llamaban cuadernos justamente y que buscaban concientizar sobre la pérdida de las raíces y de la identidad vasca. Estos jóvenes que en un primer momento estaban muy ilusionados con el hacer este trabajo junto con el Partido Nacionalista Vasco en el exilio, se da cuenta que desde el exterior no accionan o no trabajan de una manera más profunda y se sienten desilusionados con este tema. Y es ahí donde fundan un grupo, que sería
el inicio de ETA. Este grupo se llama Ekin, que se puede traducir como hacer o actuar. Ekin comienza a trabajar sobre la cultura y habla de la patria vasca, habla de la identidad y del nacionalismo, pero no un nacionalismo solamente dialéctico, un nacionalismo solamente de palabras, sino de empezar a, a preservar las costumbres. Y quizás la más importante, el euskera, que se iba perdiendo de a poco. El 31 de julio, esto es en el año 1952, cuando se funda Ekin. En el año 1959, un 31 de julio, justamente el día de San Ignacio de Loyola, 64 años después de que Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco también en esta misma fecha, un grupo de jóvenes rompe del todo ya con, o sea, este grupo Ekin rompe del todo con el Partido Nacionalista Vasco, con las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, y forman una nueva agrupación que se llama Euskadi Das Katasuna. En siglas, literalmente ETA. Euskadi Das Katasuna, Patria Vasca y Libertad, o Patria de Vascos y Libertad. Esta nueva organización se propone ser un poco más agresiva. Cuando hablamos de agresividad, no se habla ya de hechos de violencia, sino de una agresividad en la forma de mostrarse al mundo. Comienzan a hacer pequeños comités en diferentes lados, leyendo estos panfletos, lo que buscan es educar a la gente sobre cultura vasca. Según uno de los fundadores de ETA, los primeros 8 o 9 años, la forma de combatir al franquismo de ETA era netamente cultural. Formar a la gente en los vascos, eh, tratar de recuperar un poco el euskera, que había una pequeña dificultad con el euskera, que el euskera en ese momento no estaba muy armado para enseñar, sino que se transmitía de manera oral. Entonces había varios dialectos y bueno, era complicado enseñarlo. Después con el tiempo encontraron la forma, pero en este primer momento la idea era preservar el idioma y las costumbres más arraigadas. ¿Qué pasa con esto? Obviamente el franquismo reprimía con mucha dureza todo lo que sea catalogado como separatista o independentista, como quieran decirles. Es ahí donde comienza una represión que va creciendo cada vez más. Esta represión de los primeros años no fue tan dura como después, pero sí se detenía a las personas, se las llevaba a las cárceles. Había una tortura psicológica, no se puede hablar que había una tortura, pero sí una tortura psicológica de cualquier persona que estuviera sospechada de actuar en este grupo, en estos grupos que buscaban enseñar cultura vasca. En el año 1960 se busca afianzar justamente a ETA con acciones de propaganda para captar de esta manera militantes. Porque acá había otro problema más, y es que comienza una activación económica en Euskadi, es decir, comienza una actividad industrial muy grande en Euskadi, y eso hace que muchos españoles vayan a trabajar ahí. Eso todavía hace que el euskera retroceda más aún, y bueno, es un foco de cultivo para los que son un poquito más tradicionalistas en lo vasco, es como un llamado de atención para que ellos también vayan en la recuperación del idioma. En el año 1961 comienzan a intentar llamar la atención de la opinión pública. Para eso organizan el primer ataque vandálico, porque ni siquiera se lo puede llamar atentado, que es el intento del descarrilamiento de un tren que un 18 de julio, si mal no recuerdo, iba hacia San Sebastián, hacia Donosti, con un grupo de excombatientes de la Guerra Civil Española cuando iban a celebrar un nuevo aniversario del alzamiento contra la Segunda República Española. Intentan descarrilarlo, no lo hacen, no, les sale mal. Bueno, esto provoca una reacción muy grande del gobierno franquista y lleva a persecución, detenciones masivas. ¿Y esto qué provoca?
provoca que se realice la primera asamblea de ETA. Esta primera asamblea, no los voy a aburrir mucho con todos los papeles, con todos los documentos de la asamblea. Esta primera asamblea, en esencia, busca romper con el nacionalismo histórico. Es decir, ya no se empieza a hablar de la etnia vasca, pero sí ya de la nación vasca. Desaparece el concepto de raza del ideario, se declara aconfesional y empieza a justificar la violencia como método. ¿En qué año fue la primera asamblea? La primera asamblea fue en mayo de 1962. Ahí fue la primera asamblea de ETA. Y comienza a justificar a la violencia como método de, ¿cómo decir?, de lucha. Y se revela o se muestra al mundo como un movimiento revolucionario de liberación nacional. Esto es un poco, copiando, por decir, de alguna forma, los movimientos de otros lados del mundo, lo que se decía el movimiento tercermundista. Yo cuando escuché la primera vez la palabra tercermundismo, lo relacionaba como que era el último orejón del tarro, pero en realidad a lo que se llamaba en aquella época tercermundismo era lo que después se llamó a países no alineados, es decir, los que no estaban ni con los rusos ni con los norteamericanos, sino los que buscaban emanciparse de todo colonialismo. En este primer momento, ETA era una organización completamente desconocida. A ver, nadie sabía, salvo los que estuvieran muy metidos en la política, el resto no tenía ni idea de qué se trataba ETA, ni siquiera en el propio País Vasco. Comienzan una publicación propia, oficial, que se publicó tanto en el País Vasco como también en Venezuela, que se llamaba SUTIC. SUTIC significa en pie, o firme, o aquí estamos, sería la traducción. Aquí es donde también se acentúan las persecuciones a la gente que promulga el nacionalismo vasco, y comienza la convicción de cada vez más integrantes de ETA de atacar fuego con fuego directamente, es decir, bueno, nos agreden a nosotros, nosotros agredimos al resto. Bueno, ahí sí comienzan a copiar los movimientos anticolonialistas que hay en el mundo, en especial a dos. El primero fue el movimiento argelino, porque Argelia en ese momento estaba en su guerra de emancipación de Francia. Y era lo que tenían más cercano en aquel instante, el movimiento argelino. Y también comienzan a reflejarse un poco menos en el movimiento cubano, que era, se podría decir, lo que estaba de moda en aquella época, la revolución cubana que había finalizado hace relativamente poco con el triunfo de Fidel Castro. En el año 1964 se aprueba el documento de acción revolucionaria. El documento de acción revolucionaria es cuando comienza a buscar la mística de ETA. Reitero, no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor con esto, sino que pretendo que sea un disparador para cada uno de ustedes. Cuando hablamos de la mística de ETA, buscan meterse sobre todo en los jóvenes, generarles, se podría decir, ídolos, para que ellos también comiencen a sumarse a esta cruzada que ellos veían, una pseudo cruzada mística, se podría decir. Todavía, para mucha gente, sobre todo para el exterior, una cruzada más que justificada. Es decir, en esta época, ETA le caía bien a la gente. Eran jóvenes que se oponían a un régimen totalitario como el franquismo. Bueno, en la década del 60, sobre todo en España, comienzan los conflictos obreros, hay huelgas, hay conflictos con los estudiantes, hay conflictos universitarios, y todo esto se convierte en un caldo de cultivo para lo que se vendría después. La represión es enorme, sobre todo en Asturias y en la zona del País Vasco, y es aquí donde un grupo de militantes de ETA comienzan su presión para inclinarse al marxismo. Es ahí donde comienza inclinarse a la izquierda extrema. En el año 1965, me salté ya, para no aburrirlos, dos asambleas más, porque no generaban tanto.
más allá de generar esa mística que les decía, que se genera, eh, y les recomiendo leer este libro que se llama Vasconia. Este libro fue como la Biblia, decían en algún momento de ETA, pero en realidad era simplemente era un libro que compilaba todo lo que es la nación vasca, desde la parte económica, la parte social y la parte cultural. Y es que la usaban así como una especie de base para enseñarle al resto de la gente. Bueno, les decía, en la cuarta asamblea del año 1965 hay como si tres posturas dentro de ETA. Están los culturalistas, los que todavía luchan por una cultura vasca, están los obreristas, que son los que les comentaba, que presionaban para inclinarse al marxismo y a la lucha obrera, y están los tercermundistas, que son los que buscan eh, reflejarse en los movimientos de liberación que hay en todo el mundo. Luego de esta asamblea es donde comienza el armado se va armando la ETA ya en su etapa militar, porque comienza a buscar tácticas, por decirlo de una manera, y comienza a armarse ETA. Hasta este momento no había, más allá de ese intento de descarlamiento, no había acciones violentas de ETA. Arman un pequeño grupo que toman como referencia al Frente de Liberación Argelina. ¿Por qué toman como referencia este Frente de Liberación? Por una filosofía que tenía, que era una acción, y si esa acción tiene una represión, hay una reacción, y si esa reacción tiene otra represión más grande, la reacción va a ser más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que a los argelinos le había funcionado en ese momento. Es decir, inician una guerra revolucionaria. No tenían experiencia, no tenían armas, no tenían hombres. ¿Cómo comienzan estos primeros movimientos? Copiando justamente los manuales del Frente de Liberación Argelina. Y las primeras acciones de ETA eran prácticamente, ¿cómo decirles? Eran simbólicas, era un poco más que vandalismo, porque colgaban icurriñas, es decir, las banderas vascas, hacían pintadas y atacaban, eso sí, atacaban granjas de la Falange. Por si no saben lo que es la Falange eran las juventudes que tenía el franquismo y tenían especie de campamentos. Y atacaban estas granjas, pero sin generar víctimas hasta el momento. También comenzaron a atacar líneas de ferrocarril y centrales telefónicas, pero no era más que eso. En el año 1966 ocurre la Quinta Asamblea. La Quinta Asamblea abandona los planteamientos culturales y obreristas y se divide en dos partes. En la primera parte expulsa a los miembros de la oficina política de ETA. ¿Y por qué los expulsa? Los expulsa porque los acusan de españolistas, de haberse quedado en el tiempo. Y en la segunda parte se encaran en este objetivo de ser tercermundistas, es decir, de trabajar en la revolución, de trabajar en la guerra revolucionaria. Es aquí donde se produce la primera gran ruptura de ETA. Se produce la primera gran escisión. ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional. Muchos de los primeros integrantes de ETA ya se van porque ven que en esta nueva formación queda poco o nada de los idearios con los que ellos comenzaron. ¿Hasta ahora se va entendiendo? No nos estoy aburriendo con la charla. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? Bueno, sigo. Liliana dice, buena charla, rompiendo mitos. En realidad, Liliana, más que romper mitos, es dar a conocer la otra parte. Reitero, justamente por eso el nombre era de ETA más allá de la prensa. Esta parte se conoce poco o nada, o cuando se ven documentales se ve muy tendenciosa de un lado o del otro. Yo, más allá de mi pensamiento nacionalista, trato de ser, no sé si decir objetivo, trato de
meterme por zonas donde mucha gente no se mete, y lo aprendí de los documentales alemanes, que son los mejores que hay. Si quieren profundizar más, los documentales de la Deutsche Welle sobre el tema ETA están geniales. Bueno, continúo. ETA se transforma entonces en un ejército de liberación nacional. Así se ven ellos después de esta quinta asamblea, y comienza la lucha armada. Aquí sí comienza la lucha armada de ETA. Vamos al año 1978. 68, perdón. En el año 68 se comete algo que quería aclarar. Antes que nada, no voy a hablar de los atentados, solamente algunos atentados muy particulares, que son los que fueron los puntos de inflexión. No voy a dar nombre de víctimas ni nada de eso, por respeto sobre todo, porque quiero al final contarles cuáles fueron las consecuencias, y acá voy a hablar de las víctimas del terrorismo y también de las otras víctimas del conflicto que todavía se mantiene en tierras vascas. Bueno, les decía, este 7 de junio del año 1968 ocurre el primer asesinato. Este primer asesinato es un guardia civil que detiene a dos integrantes de ETA que iban a buscar explosivos para un atentado, justamente. Los detiene, y al ver que no coincide el chasis con la patente del auto, bueno, se descuida y asesinan a este guardia civil. Los dos integrantes de ETA que cometieron este acto son detenidos a las horas. Es más, el que comete el asesinato fallece en el tiroteo cuando lo detuvieron. Es decir, que ETA tuvo en esta primera acción el primer muerto y su primer mártir. Eh, que aquí después le voy a contar por qué es importante esto en la historia de ETA. Bueno, cuando fallece este guardia civil, eh, lo que llama la atención es que se habla de que tuvo un velatorio, un entierro multitudinario, pero no se habla de ETA. Es decir, se lo toma como un hecho de delincuencia más. No se habla de una agrupación armada, no se habla de ETA. Los medios no hablan de ETA. El, el hecho de que falleciera este primer integrante era eh, el empujón que necesitaban, porque hasta ese momento, si bien andaban armados, ya los integrantes de ETA todavía no se habían, no se habían atrevido a hacer una acción, a matar a una persona. Cuando muere este primer integrante, bueno, se busca la venganza, el vengar al caído. Es ahí que la forma de vengarlo ocurre el 2 de agosto del año 1968, y es terminar con el trabajo que iban a comenzar estos dos etarras detenidos al inicio de cuando fueron detenidos por este guardia civil. El objetivo de este primer atentado era un comisario que era un símbolo de la represión franquista. Esta operación se llamó Operación Sagarra. Sagarra en euskera es manzana, y el apellido justamente de este comisario era Manzana, por eso le pusieron ese nombre. Bueno, a este comisario lo esperan a la salida de su casa y lo matan. Y aquí es donde comienza el círculo vicioso, este círculo de terror que tiene a muchos vascos como protagonistas indirectos. ¿Por qué? Porque comienza la represión grosa, por decir un momento, contra ETA. Cuando se mata a este comisario, comienza una persecución por todos lados, por todas personas que sean sospechosas de estar alineadas con ETA, y y se le aplica lo que se conoce el decreto ley de bandidaje y terrorismo. Es decir, que prácticamente sin juicio iban a la cárcel, los que tenían suerte. El 24 de enero, perdón, junto con con este movimiento de represión, se declara estado de sitio en Guipúzcoa, en toda esa provincia vasca.
Esta represión a mansalva conlleva a que haya movimientos y protestas no solamente en el País Vasco, sino en todo el Estado español. Y es ahí donde el 24 de enero del año siguiente, es decir, del año 69, eh, se pone en estado de sitio toda España. Es aquí donde comienzan los mayores excesos. Y me llamó la atención, estaba escuchando una historia de un guardia civil que generalmente en España los guardias civiles lo relacionan con la extrema derecha, un guardia civil que decía, y ahí comenzamos a cometer los peores errores. ¿Por qué? Porque comenzó una persecución y un castigo desmedido para todas las personas que estaban involucradas o se creían involucradas con este tema. Por ejemplo, por poner una bandera, por decir algo, directamente te comías 20 años de prisión por poner una icurriña o por hablar en otro idioma. Hay un gran historiador que seguramente José debe conocerlo, José que por lo visto desde La Plata, un gran historiador que es Miquel Esquerro, que es argentino él, pero que pasó su infancia en el País Vasco, que nos contaba varias veces que hay una vez a un lustrabotas, un grupo de guardias civiles, y esto es literal, esto me lo contaron de primera mano, le sacaron los dientes a patadas por decir es que ricasco, que en euskera es muchas gracias, simplemente. Y ahí es donde salió la famosa expresión hable en cristiano, cuando alguien hablaba en otro idioma que no era el castellano. Bueno, a ver, con esto comienza en el año 69 lo que se conoce como proceso de Burgos. En el proceso de Burgos agarran un montón de personas y comienzan a juzgarlas. Dentro de estas personas había dos curas, que bueno, como eran por su calidad de sacerdote no se hicieron públicas los juzgamientos. Bueno, eh, de este proceso de Burgos, de los 16 detenidos, y de entre los que había dos curas, a 6 se le da pena de muerte y al otro entre 20 y 270 años de cárcel. De acá vamos a saltar del año 70 y 69. Bueno, la lucha armada continúa, como les decía. Acción, reacción, represión, más reacción, más represión, más reacción. Hasta este momento todavía ETA seguía con cierta simpatía de opinión pública internacional. ¿Por qué? Porque todavía seguían siendo personas en una guerra contra el franquismo. Pero nos vamos acercando de a poco a otra parte de ETA. Año 1973. Ya Franco muy desmejorada su salud, el presidente del gobierno es un almirante de apellido Carrero Blanco. Carrero Blanco en ese momento era el jefe, el presidente del gobierno español, en representación de Franco, que seguramente cuando Franco muriera todo el mundo decía que él era el que iba a continuar con, esta, con su dictadura. Bueno, aquí aparece la famosa Operación Ogro. Hay una película también que está en YouTube, si les interesa, que se llama Operación Ogro, que es donde ETA provoca un atentado contra Carrero Blanco, pone una bomba debajo del asfalto por donde calculaban ellos que iba a pasar justamente el auto presidencial. Y fue una bomba tan poderosa que imagínense que lo hace saltar 7 pisos. De esta manera eliminan a Carrero Blanco. Hay algo que mucha gente no quiere decir o no les gusta decir, porque si bien obviamente que no está bien alegrarse de la muerte de una persona, pero muchos en toda España celebraron este hecho, porque significaba que no había continuidad del franquismo. Pero obviamente que te lo dicen por debajo. Pero mucha gente, hay un documental que dice se descorcharon muchas botellas de champán esa noche. Este acto, la muerte de Carrero Blanco, fue como la carta de presentación total de ETA en el mundo. Eh, Luego de este hecho, luego de que viniera más represión, se realiza un nuevo atentado en Madrid, que es el primer atentado
se podría decir contra la población civil, porque en realidad el objetivo era un grupo de oficiales de la Guardia Civil, pero las víctimas lamentablemente fueron civiles solamente. Aquí viene la gran ruptura de ETA, la gran ruptura y viene el cambio. ¿Por qué? Aquí ETA se divide en dos, en ETA político-militar y ETA militar. La gente de la ETA político-militar no estaba tan de acuerdo con este hecho. Eh, no querían seguir este camino, sino que buscaban armarse de otra manera. Eh, ETA militar quería seguir con el hecho de violencia. Estamos en el año 1974. En realidad, esta ruptura se da porque venían tiempos diferentes en España. Al año siguiente, en el 75, vuelve la democracia. Ya se veía venir esto. Es aquí donde ETA busca, o por lo menos busca meterse en este nuevo terreno. Y aquí es por eso yo digo que hay varias ETAs. Muchos dejan justamente la organización para meterse de lleno en la política. No abandonan los ideales nacionalistas e independentistas, pero creen muchos, que los que se alejan, creen que ya la lucha armada no tiene sentido. Eh, en el año 75 comienza, bueno, cae el franquismo, ya no hay dictadura. El nuevo enemigo es España, por decirlo de alguna manera. El gran problema se da que las torturas continúan, las persecuciones continúan. Se trata de buscar un cambio político, es decir, mucha gente que se volcó a la política, que actualmente eran agentes de ETA que se volcan a la política, buscan una amnistía, es decir, un barajar y dar de nuevo, pero lamentablemente no se consigue absolutamente nada. Eh, se indulta a muchos presos políticos, pero los que están considerados como terroristas no. Y mucha gente que no tenía nada que ver con la política terrorista de ETA o con la acción violenta de ETA, seguían presos porque estaban acusados de terrorismo. Eh, es ahí donde Herri Batasuna, que es muchos decían el brazo político de ETA, que realmente era así, Herri Batasuna, comienza su andar. Herri Batasuna es una agrupación que con el tiempo también va a ser ilegalizada. Ahí comienzan, estamos hablando del año 79, donde comienzan a delinearse nuevos caminos. Está el primer estatuto de autonomía vasco, el estatuto de Guernica. Se vota una nueva constitución española, que ahí es donde hay una ruptura muy grande en el pueblo vasco. ¿Por qué? Porque el Partido Nacionalista Vasco se abstiene de votar esta, eh, esta nueva constitución española y R. Batasuna vota por el no directamente. No quieren porque una de los principios de esta nueva constitución española es que España es indivisible, es decir, da por tierra todo anhelo independentista. Comienza, a finales del 70 y la década del 80, comienza lo que en España se conoció como la época de plomo o los años de plomo. Que es aquí donde comienza la violencia más grande de ETA. ETA comienza a tomar un protagonismo de otra manera. ETA, por ejemplo, uno de los hechos más importantes que hay en esta época es el intento de construcción de la central nuclear de Leonis. Esta central nuclear que los vascos no querían en su tierra provoca muchísimas protestas y ETA, mediante atentados y secuestros y asesinatos, logra detener o sea, es una de las formas de detener la construcción de esta central nuclear. Obviamente muchos de la gente que estaba dentro de ETA tomó esto como un verdadero éxito y justificaba de esta manera su accionar violento. Durante esta época también comienza a aplicarse el llamado impuesto revolucionario. Es acá donde yo comienzo a romper mi relación y mi apoyo, particularmente yo digo, con ETA. ¿Por qué? ¿Qué era el impuesto revolucionario? El impuesto revolucionario era obligar a los empresarios vascos, sobre todo a los más pudientes, a pagar para poder financiar justamente el accionar de la banda. Y si no pagaba, se lo trataba de traidor. Este impuesto revolucionario
que se comienza a cobrar en las primeras décadas del 80, provoca que muchos empresarios se exiliaran, otro tanto se secuestraran y algunos asesinaran, consistía en el 1% del patrimonio neto de cada empresario. Es decir, ETA les hacía una auditoría, por así de una manera, y descobraba el 1% de su patrimonio global. Este impuesto revolucionario provoca que mucha gente deje de apoyar de a poco a ETA. ¿Y qué pasa acá? Vamos al año 1997. Durante los años de plomo, como les decía, también hubo un cierto temor en una parte de la sociedad vasca. Aunque hay que reconocer que gran parte de la sociedad vasca no le tenía miedo, no apoyaba, pero tampoco tenía miedo al accionar de ETA. ¿Por qué les digo el año 1997? Porque el 13 de julio de ese año, de 1997, ocurre la gota que rebalsa el vaso. Se secuestra y posteriormente se asesina a un concejal por el Partido Popular, que es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco era un joven concejal que era muy bien visto, que tenía, siempre decía que era una de las personas que quería conversar todos estos temas, y bueno, que es secuestrado y asesinado a los 3 días después. Esto ocurre un 13 de julio del año 1997. Y es ese momento que la mayoría del pueblo vasco dice basta. Y sale el famoso cartel ETA es decir, ETA no. Aquí comienza el final de la lucha armada de ETA. Hubo varios intentos de entregar las armas, que finalmente, treguas, mejor dicho, que después ETA rompe. Y comienzan a salir los números. Acá quiero, y con esto quiero finalizar, para no aburrirlos tanto, y acá es donde me voy a volcar a las consecuencias de todo esto. Comienzan a venir los números. ETA durante la última parte de su accionar, finales de la década del 90, durante la década del 90, perdón, eso me lo olvidé, comienza una nueva forma de captar adeptos, que es a través de la Cale Borroca. La Cale Borroca, pues alguna vez lo vieron, eran grupos de jóvenes, algunos dicen, si bien ETA los apoyaba, algunos dicen que no dependían directamente de ETA, pero que sí eran parte de lo que serían las inferiores, por decirlo de alguna manera. La Cale Borroca significa algo así como lucha callejera. Y Cale Borroca lo que hacían era simplemente actos de vandalismo contra cajeros de bancos españoles, quemaban famosos contenedores de basura y cosas por el estilo. Se transformó tanto en el día a día de los vascos que hasta llegó un momento que hasta lo tomaban con humor. A los Cale Borroca y hasta la misma ETA comenzaron a tomarlo con humor. Diversos programas humorísticos vascos. Comienza el nuevo siglo. El nuevo siglo, con una ETA mucho más disminuida, casi sin acciones armadas, con gran parte de la cúpula detenida, con un nuevo escenario dentro del terrorismo internacional, donde, por ejemplo, ocurre lo de Atocha, no sé si recuerdan lo que pasó en Atocha, este atentado que en un primer momento se lo adjudican a ETA, pero que ETA sale a decir no tenemos nada que ver con esto, que finalmente termina autoadjudicándoselo un grupo musulmán en respuesta a la ayuda española a la OTAN en la zona de Afganistán. Y que esto le cuesta, el echarle la culpa a ETA, le cuesta a Aznar la presidencia. Es ahí donde Rodríguez Zapatero gana la presidencia, el Partido Socialista Obrero Español gana la presidencia del gobierno, y comienzan todo este derrotero que llevó a la desaparición de ETA. Rápido lo voy a hacer. ETA fue el primer grupo armado que quiso entregar las armas y el gobierno le ponía trabas, aunque parezca mentira. Y esto llevó a muchos a creer que le servía realmente al gobierno español. Pasé por alto todo lo que fue el GAL, todas esas cosas porque no vienen al caso. Les recomiendo también que lean un poquito del GAL, que era el terrorismo de Estado que hizo el gobierno español durante la década del 80. Bueno, hablemos un poquito de las consecuencias. Hablando con un amigo del País Vasco,
él es nacionalista, pero está en contra del movimiento de ETA. Llegó un momento que se preguntó, dice, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ETA no existe. En el año 2011, ETA se declaró que dejaba la lucha armada, y en el año, justamente hace 2 días, el 20 de octubre del año, hace 2 días se cumplieron 9 años, el 20 de octubre del año 2011, ETA declara que no habla más, que no habrá más atentados, y en octubre del 2018 ETA anuncia su disolución y pide perdón por los hechos de violencia. Creerles o no depende de cada uno. Pero ahora, ¿cuál es el problema con el post-ETA? ¿Cuál es el gran problema? Primero y principal, todavía siguen las persecuciones. Y si bien ha disminuido bastante, eh, todavía se sigue persiguiendo a las personas que eh, reivindican el regreso de los presos vascos a Euskal Herria. Toman la bandera de los presos en algunos casos como una reivindicación del terrorismo. Hay todavía un rencor muy grande de las Fuerzas Armadas, sobre todo españolas, con todo lo que tiene que ver con el nacionalismo autonómico, sobre todo con ETA. La mayoría de los presos de ETA en este momento están en un régimen de grado 1, se le dice. ¿Qué es el grado 1? Grado 1 es que pueden estar 4 horas en el patio y el resto del día tienen que estar aislados en sus celdas. La mayoría de ellos, la gran mayoría, no ha cometido hechos de sangre, pero se los tiene detenidos por terrorismo. No estoy defendiéndolos, sino le estoy contando cifras que maneja Amnistía Internacional para hablar de estos temas. La mayoría de los presos vascos están, a ver, hay 7 presos vascos solamente en cárceles del País Vasco, o de Navarra, en Euskal Herria. 89 están a 700 kilómetros y 125 están a más de 1000 kilómetros de sus hogares. La ley española dice que los presos tienen que estar cerca de sus domicilios, pero la ley antiterrorismo dice que para evitar que se agrupen hay que dispersarlos, ahí viene la dispersión. Hasta el momento han muerto 16 familiares de ETA, familiares de presos de ETA, han muerto yendo a visitar justamente a estos presos. Pero bueno, a ver, no sé cómo cerrar esta parte, porque es muy compleja. Estuve mirando documentales sobre familiares y hay gente que no quiere saber más nada con ETA, que quiere que los presos terminen en cadena perpetua y de ser posible que los maten, y es entendible. Hay otros que han logrado superar un poco el rencor, muy difícil, han logrado superar el rencor y dicen que no lo quieren transmitir a la siguiente generación. Y que se buscan, y que el problema en la actualidad, el problema vasco es un problema político que hay que solucionar con política. Ahora yo le pregunto a ustedes, eh, ¿qué hay que hacer con los presos vascos? ¿Tienen que salir? ¿Hay que acercarlos? ¿Tienen que quitarse estos castigos de venganza? ¿Qué se hace ahora con ETA? Saben que el 50% de los españoles piensa que ETA todavía existe, que la disolución es simplemente una pantalla para seguir con su accionar terrorista, y que mientras algunos esperan o se creen esta tregua o esta desaparición, se están rearmando. Esas son preguntas que se las voy a dejar a ustedes para que las respondan. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero haber llegado y picado el bichito de la curiosidad para conocer un poquito más sobre este tema. Espero haber sido útil, sobre todo. Y bueno, si tienen algunas preguntas, aquí estoy. Mariano, ¿cómo estás? Peter te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, me gustó mucho la charla que estuviste haciendo, sobre todo cómo fuiste llevando, digamos, los distintos contextos históricos hasta el día de hoy. Me gustan, son correctos, son acertados. De hecho, yo de historia española hace mucho, viví 3 años en Logroño, así que tengo una relación muy fluida con el País Vasco y los vascos, tengo muchas amistades. Pero, por ejemplo, yo te puedo contar que en Logroño hay mucha gente que el día de hoy sigue teniendo miedo a ETA, porque todavía le quedó en la cabeza el atentado del 2001 y, bueno, el atentado fallido del 2007, creo que fue. Entonces, vos hablabas del tema de los presos. Yo siempre, antes que nada, viste, considero que lo importante es la justicia. Para mí hay que ver en qué estado está cada uno, digamos, realmente qué piensan al día de hoy de ETA, si les parece que lo que hicieron es correcto, si les parece que ETA tiene que volver, o ver en qué sentido o qué cambió de ellos en estos años, y analizar el hecho de que puedan volver o donde corresponde, que estén presos de última en una cárcel, ¿no?, del País Vasco. Por ese lado, me parece que tiene que ser así, pero también entiendo lo que vos dijiste con respecto a los españoles, porque los que han sufrido de cerca algún atentado con o no víctimas fatales, quedan como con ese temor, ¿no? Yo, como te digo, en Logroño he hablado mucho de este tema con la gente. Yo de ETA no conozco mucho, por eso me interesaba mucho esta charla. Sé lo que saben todos, o lo que más se dio a conocer de la organización. Y por ese lado, eso es lo que yo noté, ¿no? Que en España aún hoy hay temor de que, está bien, se desarmó, desapareció, pero ¿quién te dice que de acá a 10 años vuelvan y con tal de lograr la tan ansiada independencia del País Vasco no vuelvan a hacer lo mismo? Entonces, entiendo lo que decís, como también entiendo a ese sector de la población española que descree en la desaparición de ETA. Claro, por eso una de las preguntas que yo me hacía, y que las comenté al principio, era si se puede entender desde la Argentina el tema de ETA. Porque es muy fácil opinar después de mirar documentales o que te cuenten la historia. Pero haberla vivido, obviamente, nos pasó a los argentinos con otro, a ver, en otro contexto, cuando ocurrieron los atentados aquí a la AMIA y acá de Israel. Sobre todo la gente de Buenos Aires quedó con mucho temor durante mucho tiempo. Es decir, si yo por eso es que trato de no hablar, en este caso, hablar de política netamente, sino tratar de hacer un derrotero histórico. Y dejo las preguntas más complicadas, se las dejo a ustedes, porque es también un poquito no querer meterles una idea mía en la cabeza. Yo comparto gran parte de la opinión que tenés vos sobre ese tema. Yo cuando estuve allá en el País Vasco, estuve hablando con gente de la vieja ETA y gente de la nueva ETA. Me han contado cosas increíbles, que vos decís, pucha, y esto pasó acá. He hablado con la gente, como decís vos, y la gente te decía, un parte decían, sí, nos daba cosa, pero no vivían en un estado de miedo. Sí, eso me ha ocurrido con amigos de Madrid, que tienen, obviamente, justificado un rencor y un temor a esta situación y, por supuesto, a lo que ha ocurrido con ETA, que también, en parte, es culpa, y esto quiero decirlo así, como parte de la prensa. Yo soy comunicador social, parte alentado por la prensa, sobre todo lo que pasa aquí en la Argentina. Antes de hacer esta charla, estuve fijándome a ver cómo trataba la prensa argentina el tema de ETA. Y busqué desde medios de comunicación relacionados con la izquierda hasta medios de comunicación relacionados con la derecha. Y eh, había algunos que los tienen como prácticamente héroes o mártires por la justicia, y otros que los tienen como verdaderos demonios. Y ahí me doy cuenta de que estamos muy condicionados de afuera sobre este tema, y es por eso que muchos no quieren hablar de este tema. Vos vas a un centro vasco y es relativamente poca la gente que te quiere hablar o que busca hablar del tema ETA o que pregunta. Es como decir, yo con esto no me quiero meter. Y en realidad es como nos pasó a los argentinos con nuestra historia reciente también, que hay mucha gente que dice, no, yo de la dictadura militar no quiero hablar, pero es parte de nuestra historia. Y que hablemos y que investiguemos no significa que justifiquemos lo que hacen, pero muchas veces se permite entender por qué se actúa de una u otra manera. Está bueno eso que decías vos de los que descreen
de este desarme de ETA, porque te reitero, hoy me sorprendía cuando, creo que el último diario que leí, hoy antes de entrar acá para hablar de este tema, decían que pues, se cumplieron 9 años desde que ETA deja la lucha armada, y el 50% de los españoles consultados creen que ETA todavía existe, así que es un número importante. Sí, yo creo que siguen creyendo que ETA existe porque se formó como una especie de imaginario colectivo, ¿no? Entonces es como que ETA ya pasó a ser parte del día de los españoles y es como que, bueno, no, incluso los que quisieran que desaparezcan no pueden creer que haya desaparecido, por así decirlo. Entonces veo por ese lado que no creo que... Igual esto es cuestión del tiempo, ¿no? Si pasan, qué sé yo, Sí. 5 años más, 10 años más, y ven que ETA no volvió a actuar, no me refiero con un atentado, sino en ningún tipo de, ni políticamente, ni nada, ahí yo creo que la gente va a ir olvidándose, no olvidándose, pero digamos, dejarlo de lado y decir, bueno, realmente ETA ya no existe. Pero a mí me interesaba mucho esta charla, primero para verlo, digamos, para conocerla de parte de alguien que sabe realmente cómo es el tema, cómo fue y que conoce la historia de la organización, sino también porque yo te voy a comentar, yo como nieto de españoles, ¿qué me pasó? Y más bueno, como te digo, de La Rioja, yo crecí también, así como pasó con lo de la dictadura franquista, crecí también con parte de lo que tiene que ver con ETA. ¿Y qué era lo que nos decían? Que bueno, ahí viene lo que generó que mucho en España, como también acá en Argentina, no se quiera la colectividad vasca. ¿Por qué? Porque fue cuando empezó, no, mira, hay que tener cuidado con ETA porque estos nacionalistas son todos terroristas. Entonces también se divulgó mucho ese mito. Yo, por ejemplo, crecí con ese mito, hasta que fui a España y realmente conocí bien el País Vasco, conocí a la gente, vivía el día a día, ahí recién pude comprender, no, en el País Vasco vive gente de todo tipo, vive gente nacionalista, vive gente que cree en la Unión de España y que está bien pertenecer a España. Entonces, por eso yo creo que también este tipo de charlas están buenas, porque hay que voltear ciertos mitos y sobre todo, como te digo, al haberlo vivido y conocido realmente, digo, la puta, estuve como, qué sé yo, 20 años de mi vida creyendo que el País Vasco era mala palabra porque eran todos nacionalistas y todos terroristas, y no es así. Hay te digo una anécdota que me pasó a mí, acá en Concordia. Cuando ocurrió lo de Atocha, que en un primer momento se le había adjudicado a ETA, bueno, se hizo una misa acá. Y yo pasé por la puerta de la Catedral de Concordia y me encontré con un amigo de la colectividad española y me lo dijo a tono de broma, pero que se toma, en ese momento me di cuenta como decías vos, de la imagen que hay del Vasco. Me miraba y me dice, qué cagados se mandaron ustedes. Yo, ¿nosotros qué hicimos nosotros? Y en realidad es lo que decís vos. Primero y principal, no todo vasco es nacionalista, no todo nacionalista es una etarra. Eh, si, por ejemplo, ¿para qué existen los centros vascos si está la colectividad española? Hay toda una historia, como se lo conté al principio, que la idea era graficar de dónde viene el concepto del vasco. Pero cuando vos preguntabas hoy si esto se había disuelto o vos no sé si se había terminado. Sabes que yo tengo la confianza que sí, por una sencilla razón, y es algo que pasó también en la historia y es en los recambios. Yo a lo que le tengo mucha fe ahora es a los jóvenes. A los jóvenes le tengo muchísima fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasamos de un euskera que no lo hablaba nadie en el País Vasco a jóvenes que lo terminaron de recuperar. Y ahora los jóvenes, en sus charlas del día a día, usan el euskera y se dan cuenta de que la recuperación cultural, la recuperación idiomática y el reconocimiento nacionalista va por otro lado, no por el lado de la violencia. Que siguen algunos fanáticos reivindicando la violencia, todavía siguen, eso no hay que negarlo. Pero yo soy un convencido de que tarde o temprano el País Vasco va a obtener su independencia y que ETA va a tener su parte dentro de esta historia. Y cuando yo me refiero a ETA, me refiero sobre todo a la ETA antes de la llegada de la democracia. Después ya hubo hechos que creo que ni el más fanático puede justificar después del 75. Pero que en un momento hubo una guerra, hubo una guerra.
después había otras herramientas que lamentablemente hubo gente que no las tomó. Y creo que por ahí viene. Cada uno puede tener su opinión sobre esto, pero hay que tratar de escuchar todas las campanas para armarse una opinión valedera. Respetar, obviamente, que haya gente que esté de acuerdo y gente que no. Sí, sí, es así, coincido. Sobre todo, como te digo, uno a veces de este lado escucha siempre una campana y es importante conocer el otro lado. Como a mí, por ejemplo, te puedo decir, vos sos nacionalista, ¿no? Perfecto. Ujú. Yo siempre, de hecho, a mí muchas veces se me ha criticado porque en realidad, obviamente, yo creo en la Unión de España y me encantaría que no existieran los nacionalismos, por así decirlo, pero me refiero, los respeto y está perfecto. De hecho, hoy en día, gracias a haber conocido, cambié mi mentalidad. Antes era totalmente cerrado y decía, no, pará, el País Vasco es España y es España y punto, se acabó. Hoy por hoy te digo, mira, hoy es parte de España, pero si los nacionalistas vascos logran su independencia a través de la lucha política y demás, bueno, lo voy a respetar así por más que no me guste. Porque al fin y al cabo, ¿no? Es la libertad de los pueblos de decidir su destino. Claro, Entonces también claro. está bueno eso. No, lo interesante es justamente eso, es decir, que tuvimos una época de violencia que no hay que negarla, no hay que negar la época de violencia. Reitero, tenemos que sacarnos los centros vascos el término de tabú de estas cosas y empezar, sobre todo nosotros, a conocerla para después intentar explicarla. Eh, Reitero, espero que a ustedes les haya picado el bichito de curiosidad y que indaguen un poquito más. Eh, para recomendarles, hay un libro que está muy bueno, que es un libro de un argentino, si quieren conocer la historia de ETA, que es Leandro Echichuri, que es este libro que se llama Patria Baja y Libertad, que es los movimientos revolucionarios y nacionalistas de Europa desde el punto de vista de un argentino. Está el libro Vasconia, que les mostré hace un ratito, que es un libro que se lo tomó como una especie de Biblia, mal llamada Biblia de ETA, pero es justamente porque basaban en esta investigación que hizo el autor de la etnia vasca, basaban ahí su historia. Y el último libro que les recomendaría, que no sé si se consigue acá, que es este que se llama ¿Por qué luchan los vascos?, que es un libro de Fernando Alonso. Fernando Alonso es un periodista vasco que estuvo detenido porque decía que estaba vinculado con ETA y se lo detuvo como un preso político. Que son libros muy interesantes y que le van a dar diferentes visiones de lo que es la problemática vasca. Así que bueno, creo que hasta aquí llegamos. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, sé que es más Bueno, política, pero me a gustaría ver. puntualmente, sabiendo que sos nacionalista, ¿qué crees, qué condiciones crees que tiene que haber para que en algún momento el País Vasco pueda lograr su independencia, ¿no? Da igual el País Vasco como está ahora, o por ejemplo incluido Navarra, por así decirlo, la parte de las provincias que quedaron en Francia. ¿Qué se tiene que dar? Y se tiene que respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es decir, eh, hay un gran problema que dicen que si Euskadi se quiere liberar tiene que votar toda España. Y en realidad, como muchos nacionalistas sostienen, debería votar el pueblo vasco, es decir, si queremos ser vascos o queremos ser españoles. Creo que se tiene que dar ese respeto nada más, el respeto al derecho a autodeterminación de los pueblos. Y sobre todas las cosas, creo que tiene que ser paulatino, no puede ser algo que se saque de raíz, por la sencilla razón de que en esencia Europa no es Argentina. España no es Argentina, por ejemplo, donde hay lugares que pueden ser autosuficientes. Hay una relación simbiótica entre gran parte de España que no se puede perder. Es decir, que tiene que ser, si hay una separación, tiene que ser en buenos términos y tiene que ser acompañada, pero respetando el derecho de autodeterminación de los pueblos. Perfecto. Por mi parte, Mariano, muchísimas gracias y realmente me gustó mucho la charla. Gracias. Ya tienen mi contacto, cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Y Vichy? ¿Ya está? Sí, acá estoy. Bueno, por mi parte también, súper agradecerte. Todo más que claro. Incluso más claro que las primeras veces que me lo explicaste. Hoy le contaba a Peter en el programa de radio, ¿no? De que
hay como todo un misticismo, ¿no? Con ETA, porque cuando nosotros estamos por rendir, digamos, la defensa de la carpeta y demás, las soberanas, a las otras no les preguntan por las otras guerras o los otros conflictos o los Mm, políticos, pero a las vascas nos preguntan sobre ETA. Y es tan complejo y hay tanto por hablar y es tan delgada la línea de caer en objetividad o subjetividad, que realmente es un tema que hay que saber justamente por eso, ¿no? Para saber de dónde uno está parado y que nada se malinterprete. Y creo que hoy lo logramos con esta charla, digamos, de un panorama realmente informativo, que nos ha hecho un super marco, que va a ser esclarecedor seguro para aquellas personas que están ahí, con esa intriga, y es como decís, es una realidad, en Argentina es un tema que no se habla, que es tabú, a pesar de que no nos pasó a nosotros, pero yo calculo también por esto, ¿no? De que nosotros tuvimos también nuestras instancias complicadas en el país, mm. y yo creo que no se habla por una cuestión de que se lleva eso también, ¿no? A decir, bueno, a nosotros nos pasó y fue horrible y no hay que volver y no sé qué historia más, y uno tiene que saber estas cosas. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Mariano, por haberte sumado. Una lástima que no pudimos hacer conexión con Facebook, pero está grabado, así que seguramente después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que aquellas personas que no se animaron a sumarse hoy, seguramente después van a tener curiosidad y van a querer escuchar lo que hemos No, conversado hoy. sí, sobre todas las cosas, espero que haya mucha gente en desacuerdo, porque de los desacuerdos y de los conflictos vienen las respuestas. Eh, Me encantaría, la verdad es que me encantaría que haya gente así como el amigo como Peter, me dijiste que te llamabas, perdón que me olvidé, tengo la cabeza de pescado, eh, eh, que te planteen estas cosas, porque muchas veces hay gente que no quiere hablar por miedo a que le digan, no, no es así, o la típica frase del argentino, estás equivocado. Yo pretendo que haya gente que disienta y que me diga, no, nada que ver, es una tontería lo que dijiste, para preguntar por qué pensás que es esto. Así que bueno, gracias Pablo también por el mensaje que deja ahí. Y sí, como dice él, y para hacerlo enojar un poquito ahí a Peter, Gora Euskal Herria Escatuta. Gracias Bueno, chicos y gracias por el respeto sobre todas las cosas. no, por favor, muchas gracias. Nos vemos.